Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Colombianos con Biden? Mi nombre es Juan Pablo Salas, soy uno de los miembros del comité que sigue trabajando como Colombianos con Biden después de las elecciones de este noviembre del 2020. Ya estamos bien avanzados en 2021 y nuestra organización ha decidido comenzar una serie de entrevistas a líderes de la democracia que de alguna manera están relacionados con nuestra lucha, con nuestro interés en desarrollar la democracia en los Estados Unidos y particularmente desarrollar la intención de los ciudadanos estadounidenses, colombianos, en participar políticamente. Para comenzar, entonces, hemos invitado a la asambleísta por Nueva York, por el Distrito 39, Catalina Cruz. Es una de las políticas electas colombianas más importantes del país. Además, ha tenido una batalla muy intensa en esa elección y su experiencia, por supuesto, es de gran validez para nosotros. Así que le damos la bienvenida a la abogada y asambleísta Catalina Cruz. Muchas gracias, abogada, y mil gracias, asambleísta, por acompañarnos en esta serie de entrevistas. Juan Pablo, un gusto verte de nuevo. Ya después de unas elecciones exitosas, estar por acá conversando tranquilamente sobre cómo mantenemos, luchamos y lideramos con democracia. Exactamente. El propósito es hacerle entender a nuestros colombianos que es importante participar en la política en Estados Unidos. Yo siempre he sido de la idea de que uno de los elementos más difíciles de conseguir para participar es convencer a la gente de la necesidad de participar en las elecciones estadounidenses, pero no solamente como votantes, sino también como activistas, es decir, interesarnos en las causas que nos corresponden. A mí me gustaría comenzar justamente por ahí. ¿Cuál piensa usted, asambleísta, que es el rol que puede y debe cumplir el ciudadano común y particularmente el ciudadano colombiano estadounidense en la política local y en la política nacional en Estados Unidos? Mira, yo creo que lo más importante es que dejemos de hacer esa distinción para que las personas entiendan que involucrarse en nuestra vida cívica, en abogar por nuestros derechos, no es el rol nada más de las personas que tienen ciudadanía, ya sea ciudadanía colombiana, ciudadanía estadounidense, es de todos, de las personas con, sin papeles, de todas las personas que se benefician del gobierno de una u otra forma. Y cuando digo beneficio me refiero a que todos nos beneficiamos de las leyes que existen, del dinero que va a las escuelas, del dinero que va a los hospitales, de quién tiene derechos y quiénes no. Es importante que todos de una u otra forma pongamos nuestro granito de arena y participemos en esa vida cívica. Estamos hablando de, a veces son protestas, a veces son escribiéndole cartas a nuestros oficiales electos, a veces es algo tan simple como, o tan complejo como salir, registrarnos, votar y apoyar a un candidato que represente lo que nosotros creemos. La importancia de esto es que el día de mañana, cuando tengamos algún problema, alguna necesidad, y no hablo solo de inmigración, porque siempre a los latinos nos ponen en esa cajita, pero pongámonos a pensar, por ejemplo, ahora que estamos pasando lo de la pandemia, que mucha gente necesita cuidado médico, mucha gente necesita ayuda para la renta. Esta habilidad de poder abogar, de poder participar en la vida cívica de nuestro país o del país donde estamos viviendo nos pertenece a todos, porque así podemos influenciar cuánto dinero va a los hospitales, al cuidado médico, a ayudar con la renta atrasada. Todo esto es relacionado, todo esto tiene que ver con el tipo de comunidad en la que queremos vivir. Eso justamente es lo que queremos resaltar, el hecho de que el estar activado es un asunto que depende de la voluntad de la persona, del deseo de participar. De hecho, su experiencia personal es un gran ejemplo en ese sentido, porque pues, los que la conocemos sabemos que usted empezó como Dreamer y hoy es es la primera persona del área de Nueva York, del estado de Nueva York, que ingresó como condición de Dreamer y que hoy es electa. El hecho de haber llegado a este punto es la conclusión de una carrera. Cuéntenos un poco, asambleísta, cómo fue ese proceso entre descubrir cuál era su condición inmigratoria,
determinar que efectivamente iba a convertirse en activista y eventualmente tomar la decisión de participar activamente en las elecciones? Sí, no, mira, hoy primero que todo es cafecito, para que no vayan a pensar, es Colombiano, cafecito, ¿no? cafecito colombiano, y el colombiano que no sepa de Seba Seba, estamos mal. Estamos mal. Mira, yo llegué de Medellín a los 9 años, siempre supe que no tenía papeles, era algo que aunque era muy niña, siempre se conversaba en la casa. En esa época, en los 90, teníamos tanto miedo de la migra que ese miedo era como un miembro adicional de nuestra familia. Sabíamos que no se le contaba a nadie en la calle, que no podíamos conversar sobre esos temas con nadie que no fuera nuestra familia. Cuando llegó la hora ya de aplicar a la universidad, de mirar qué carrera yo iba a tomar, ahí fue que en esa misma época fue la primera vez que se propuso el Dream Act o la ley del sueño y yo pensé que mi vida se iba a arreglar. Y me fui a estudiar y me tocó pagar el estudio, a mi mamá y a mí nos tocó pagar mi estudio. Yo estudié psicología forense, hice mi bachelor's, mi bachillerato en eso. Y pensaba que cuando ya me fuera a graduar, todo iba a estar bien, iba a tener mi ciudadanía, iba a poder ejercer cualquier carrera que yo quisiera. Ya cuando iba terminando y nada que pasaba el Dream Act y nada que tenía posibilidad, conocí a un abogado que me ayudó a arreglar mi estatus migratorio, casi fue suerte. Pude hacerme ciudadana, decidí convertirme en abogada porque quería honrar de la misma forma en que este abogado me ayudó a mí, ayudar a otras familias a ejercer su derecho. Luego de muchos años también le pude ayudar a mi mamá a que se convirtiera en residente y pasé casi unos 13 años más o menos como indocumentada en este país, pagando mis impuestos porque también trabajaba, estudiando, cooperando, luchando por un mejor mañana. Y en un momento se me dio la oportunidad de pasar de luchar a liderar. Y fue cuando, ya después de 10 años de trabajar como abogada, yo ejercí derecho laboral y migratorio. Mi experiencia fue en combatir la trata de personas, el tráfico humano, y pasé mucho tiempo haciendo eso. Me vi en un lugar donde tenía la oportunidad de trabajar por el pueblo en una forma muy diferente. En el año en que se eligió al presidente que teníamos antes, que no digamos el nombre porque va y se aparece, cuando, cuando teníamos a esa persona como presidente, que nos dimos cuenta esa noche, yo me sentí un poco culpable. Y te diría que me sentí culpable porque, no porque yo tuviera la culpa de que lo eligieran, sino porque me vi con tanto privilegio, abogada, ciudadana, con experiencia, y dije, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Cómo lo voy a ayudar a mi gente? Y yo estaba trabajando para el gobierno en ese momento, para una oficial electa, eh, manejándoles oficina y dije yo, ¿qué más puedo hacer? Y se me presentó esta oportunidad de lanzarme y dije, esto es lo que yo puedo hacer. Porque vi que en ese momento no existía el perfil de absolutamente nadie como yo. Somos 3 en el país, 3 Dreamers. Una en California, un joven en Las Vegas y yo. Nadie más. En este lado del país, nunca nadie, un Dreamer, había podido tener esa oportunidad. Y yo sentí que en el momento en que había tanto odio contra nuestra comunidad inmigrante, tanto dolor dentro de nuestros mismos jóvenes, el tener mi voz y el poder compartir mi historia iba a tener impacto. Y te lo voy a decir, cuando yo me lancé, había la posibilidad de que ganara o no, porque yo fui lo que le dicen candidata insurgente. Yo me lancé contra la favorita del partido para ese puesto. Entonces había la posibilidad de que no me iba a ir bien. Todos los sindicatos, menos 2, la apoyaron a ella. Ella consiguió más dinero que yo, pero yo tenía algo que ella no tenía, era el amor del pueblo. Yo salía a todas partes, todo el mundo me reconocía, todo el mundo me quería ayudar. Es la historia de ser Dreamer y la historia de ser la primera persona nacida en Colombia, porque tengo colegas que tienen descendencia colombiana, pero yo fui la primera que nació allá, entonces se reconoció mucha gente al verme a mí, nos reconocíamos y como que esa historia, nos sentíamos que éramos una y la misma. Y tuve la oportunidad de lanzarme y lo hice. Y con la ayuda de mi madre, de mi familia,
de mis vecinos, con contarte que era una campaña, pero de pueblo a pueblo, que una de los eventos que hicimos para recoger dinero para la campaña fue en los partidos del Mundial de Colombia, y hasta empanadas vendimos para recoger dinero, y con eso ganamos. Y con eso ganamos. Y cuando llegaron las elecciones, y me echaron mucha tierrita y mucho lodo, porque aquí les encanta hacer eso y hablar mal del uno y del otro. Y yo lo que hice fue encarar y mirar al pueblo y hablarles de nuestro plan y de lo que necesitamos, y no ponerme a hablar mal de mis contrincantes, porque yo sí tenía un plan de acción, yo sí tenía una visión para luchar, no tenía que rebajarme a hacer algún tipo de cosa sucia en contra de ellos. Entonces nos enfocamos en el pueblo, nos enfocamos en los votos, y al final, en esas primeras elecciones, porque ya voy por mi segundo término, gané con un poquitico más del 10% de los votos. Y hasta la luz de hoy, Dios me ha bendecido con la oportunidad de hacer cosas muy valiosas por el pueblo, y seguimos luchando. Fantástico. Y ese era un poco lo que yo quería que la gente alcanzara a ver, que no es un asunto de empezar en un momento y de pronto lograrlo todo con facilidad. Hay que trabajar y hay que exponerse, además. Hay que poner la cara, y hay que saber que una vez que entra uno en política se convierte en una figura pública, y en los Estados Unidos la tradición es que la figura pública sea escrutada a fondo y expuesta a fondo. Así que muy valiente usted y eso yo no, y te lo voy a decir, eso te lo dicen, pero tú no estás preparado, porque por ejemplo yo no hablo de mi vida privada. Yo no hablo, a mi mamá la conocen porque ella fue la razón por la que yo me lancé con todo eso. Mi mamá salía en fotos conmigo por todas partes, pero nada más de mi vida privada, y todo el mundo quiere saber tu vida privada. La vida y los horarios tuyos ya no son tuyos. Entonces yo lo que siempre le digo a los jóvenes o a las personas que se quieren meter en esto, que si lo están haciendo, que entiendan que eso lo tienen que hacer es por el pueblo, no porque su hoja de vida va a quedar más bonita, por la plata, por el poder, porque todo eso se acaba. En algún momento todo eso se acaba, y el pueblo te da y el pueblo te lo quita. Y el día de mañana, si tú no te metiste en esto por el pueblo y te gana alguien más, tú vas a destruirte tu vida tú mismo. Entonces lo importante es hacerlo porque el pueblo lo necesita. Ahora, hay una tarea muy importante que nos queda pendiente atender, y es el rol de la mujer como tal, porque ha habido una transformación de nuestra sociedad en la cual ha habido una gran revolución femenina, incompleta todavía, pero que ha transformado nuestra sociedad. Nos falta quizás la revolución masculina. Creo que está empezando a suceder. Hay muchos hombres que estamos cuestionando el rol y el papel del varón en la comunidad y en la sociedad, pero definitivamente las figuras que hoy son más representativas de la lucha política está en manos de las mujeres, y usted, Catalina Cruz, es definitivamente uno de esos representantes. Cuéntenos cómo ha sido la experiencia, además, como mujer hispana, dreamer, involucrarse en un territorio que es tan supremamente agresivo como es la política. El club de los hombres, meterme en el club de los hombres. Y aquí es en el club de los hombres blancos y ricos, porque los que ven, mira, para mí fue muy difícil porque yo no vengo de dinero. Yo crecí en Colombia, éramos clase baja trabajadora, mi mamá era enfermera y mi papá era sindicalista. Aquí vinimos a hacer lo que se nos atravesara. Mi mamá aquí fue empleada doméstica, entregaba volantes. ¿Qué no haría mi mamá para poder mantenernos? Y nosotros crecimos muy pobres, 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 de los que pensábamos que nos iban a echar de la casa porque no teníamos ni para pagar la renta, o comíamos arroz y huevo, así de pobres. Pero es eso mismo que nos dio esa garra, ese valor y ese entendimiento del sufrimiento del pueblo al que yo ahora represento. Yo creo que más que esa vivencia como mujer, fue esa vivencia como inmigrante y como pobre que ha definido el tipo de legisladora que soy y que quiero seguir siendo, que es la que pone al pueblo y el sentimiento y la necesidad de las otras personas antes que el mío mismo. Mira, durante el COVID, muchos de mis colegas, y con razón, tomaron la decisión de cerrar su oficina al pueblo.
a la comunidad. Yo la dejé abierta, pero yo la convertí en lo que le llaman un food pantry o un comedor comunitario donde dábamos almuerzos. Y de la mitad de marzo a la mitad de septiembre dimos más de 250,000 almuerzos, cajas de comida y pañales, leche de bebé. Lo convertimos en el lugar donde iba la comunidad a buscar ayuda. Ahí le ayudamos a las personas a enterrar a sus seres queridos, a buscarlos cuando no los encontraban porque estaban en algún hospital. Ahí nos convertimos en esa mano que ayudaba y los pusimos a ellos primeros que hasta nuestra propia salud. Entonces, yo creo que eso viene más de esa vivencia de haber crecido indocumentada, pobre, con una mamá, como decimos en Colombia, bien berraca y bien echada para adelante, que el hecho de ser mujer. Pero en parte sí tienes mucha razón, que ahora muchas de las mujeres somos las que estamos liderando, y no sé si es porque nos permitimos tener esa sensibilidad, esas vivencias, mientras que muchas veces los hombres, porque así ha sido creada la política, tienen que tener esa pared, esa fachada. En cambio, nosotras nos sentimos un poquito, yo creo que a veces hasta más cómodas, tocando esa fibra interna de la razón por la que luchamos. Sí estoy viendo que mientras va pasando el tiempo, muchos más de nuestros colegas hombres se sienten más cómodos en hablar de esa parte, y veo que cuando hacemos eso también cambia el sentido de la política. Ya no estamos hablando de la política que se lidera, pues creada simplemente para conseguir poder. Ahora estamos hablando de la política que se lidera y es creada para tener un cambio necesario para nuestra comunidad. Un cambio necesario como el que se acaba de vivir, Catalina. No nos cabe ninguna duda, y por eso este grupo se llama Colombianos con Biden, que había una urgencia universal por salir adelante en estas elecciones, por derrotar al tirano y por derrotar a quienes apoyaban al tirano, cosa que quedó completamente en evidencia, particularmente ese 6 de enero con los hechos en Capitolio. ¿Qué transformación ha visto usted, Catalina, a partir de ese momento en el que Joe Biden gana las elecciones? Toma más de un mes finalmente concretar, pues, que se convierta eso en un hecho de conocimiento general y público, a pesar de las negativas del oponente. Pero ¿cuál ha sido la transformación fundamental que ha sufrido el país a través de estas elecciones? ¿Qué es lo que ganamos? Mira, yo creo que por ahora estamos ganando volver a la normalidad. El paso que viene es conseguir todos los derechos que nos merecemos y que se nos prometieron y que ahora nos deben cumplir. Aunque soy pragmática y entiendo que ciertas cosas tienen que tener su proceso, también entiendo que se nos prometió un camino al estatus migratorio para millones de personas. También entiendo que se nos prometió algún tipo de ayuda para las deudas estudiantiles. Se nos prometieron muchas cosas y vamos a asegurarnos, yo creo que grupos como este son importantes porque fomentamos el no olvidarnos del político hasta dentro de 4 años. Seguimos al pie, seguimos luchando porque esas promesas se cumplan. Y yo creo que esa es una de las cosas más válidas que he visto. Que muchas veces lo que pasa en las elecciones es que elegimos al demócrata, pensamos que todo está bien y nos olvidamos del tema y en 4 años nos vemos. Pero ahora, como vimos lo que pasó con el último presidente, que si nos descuidamos pueden estar mal las cosas, veo que la gente está más involucrada en qué pasa después de que el nuevo presidente toma el mandato. También estoy viendo que muchas personas que ciegamente creyeron en la última administración están viendo la luz, están entendiendo el daño tan grave que se le causó a muchos de nuestros compatriotas y a muchos de nuestros hermanos y hermanas en este país, pero también a la democracia en sí y a la forma en que hacemos valer esa democracia. Catalina Cruz es asambleísta por el estado de Nueva York, distrito 39. El tema de la reforma migratoria es sin duda uno de los elementos claves que está siempre en la conciencia de los latinos, de los hispanos en Estados Unidos.
Y ahora estamos viendo que además es supremamente importante para otras comunidades, no solamente para la comunidad latinoamericana. Se ha presentado ya un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que ha sido aprobado en primer debate. Por supuesto, el camino es largo. En función de la experiencia personal, Catalina Cruz, y en función de lo que usted ha escuchado entre sus constituyentes y la gente que la eligió, ¿cuáles deberían ser los elementos de esa reforma que no son negociables en su perspectiva y que deberían de todas maneras acentuarse? Y lo digo porque todos sabemos que ahora vamos a entrar en un ciclo de negociación en el cual cada una de las vertientes va a imponer o a tratar de imponer sus propios argumentos y sus razones. ¿Cuáles son, a su entender, asambleísta, las condiciones esenciales de esta reforma migratoria que usted piensa que no deben estar ausentes? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes que las personas que no están dentro de la política, dentro de cómo se hacen las leyes, tienen que entender es que hay veces que queremos el cielo completo y tenemos que negociar y conseguir 3 o 4 nubes. A mí no me gusta esa realidad, pero es la realidad en la que vivimos. Pero hay ciertas cosas por las que yo le estoy abogando a mis colegas federales y que vamos a seguir luchando por ellos. Esta noción del inmigrante modelo, del que nunca se ha topado con la justicia criminal, el que nunca ha cometido un error, no existe. Sí, habemos muchos que nunca se nos ha arrestado, que nunca hemos cometido ese error, pero si alguien cometió un error, y ahora está llevando una vida buena, o si lo cometió por esa misma necesidad de no tener trabajo, etcétera, etcétera, de no tener estatus migratorios, ¿por qué no darle una oportunidad a esa persona y excluirlo? En este momento la propuesta que está en la mesa excluye a muchas personas que tuvieron algún tipo de roce, como se dice, con la justicia criminal, y a mí me parece eso un error grandísimo porque vamos a dejar a muchas familias por fuera. También en este momento sí está incluido, pero me encantaría que fuera más expansiva la inclusión de los soñadores, de los que tienen DACA, porque no queremos dejar a nadie atrás. Y de cualquier otra forma, incluir a más soñadores originales. Así le decimos a nuestros padres, a los que nos trajeron a este país sin papeles, buscando un sueño. Hay que incluir a todos ellos, porque ellos fueron los que sacrificaron su vida, su carrera, sus sueños por el de nosotros. Entonces, buscar incluir a la mayor cantidad de personas posibles. Fue uno de los intentos originales cuando se firmó DACA. Había una orden ejecutiva DAPA. acompañante, era DAPA, que iba justamente a darles a los padres de los soñadores una oportunidad y que quedaron desafortunadamente excluidos de ese derecho. Ojalá que se cumpla esa condición tan especial que nos propone Catalina Cruz, asambleísta. Hablemos entonces otro poquito más de política, pero desde otra perspectiva. Toda política es local. Eso es una de las premisas fundamentales que aprende uno cuando se involucra en temas políticos aquí en los Estados Unidos. Yo sé que no es una doctrina exclusivamente americana, pero pues hay mucho énfasis en ello, lo cual nos convierte a todos en políticos locales. En función de la experiencia personal, asambleísta, ¿qué papel, qué rol cumplen organizaciones como la nuestra o activistas locales en el desarrollo y la participación en elecciones locales? Mira, yo creo que las elecciones son un ejemplo de nuestros sueños, de nuestros tropiezos, del tipo de comunidad que queremos. Y me refiero a todo eso porque la persona que elegimos es el reflejo de nuestros valores, y nuestros valores son eso, nuestros tropiezos, nuestros sueños, qué queremos ver en nuestra comunidad. Y organizaciones como las de ustedes, en los próximos 4 años, van a poder apoyar a personas que se postulen, que puedan complementar la visión que a nivel nacional se está llevando con nuestro presidente Biden, y que esperamos siga siendo positiva. Y el día que no lo llegue a ser, organizaciones como ustedes
pueden sacar la cara por nosotros, por los que lo apoyamos, porque ese es nuestro deber y nuestro derecho. Las organizaciones locales, los oficiales electos locales son los que van a tener más influencia en cómo se gasta ese dinero de forma local, porque a nivel federal nos mandan, digamos que, voy a hacer un número, 100 millones, miles de millones de dólares al gobierno estatal. Del gobierno estatal nosotros lo distribuimos en las diferentes ciudades, de las ciudades lo dividen en los diferentes condados o barrios, y de ahí se mira cómo se gasta, y son esas organizaciones locales, esos oficiales locales, asambleísta, senador, concejal municipal, el presidente del condado, y así son pues los oficiales en Nueva York. En otras partes tienen otros nombres. Ellos son los que determinan cuánto le damos a las escuelas, cuánto le damos a los trenes, a las carreteras para limpiar las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, apoyar a esas personas que tienen influencia en el tipo de leyes que hay localmente y el tipo de dinero que se invierte localmente es súper importante, porque una distinción muy diferente a cómo se hace el gobierno o cómo se gobierna en Colombia. En Colombia somos un gobierno federalista, donde las leyes se hacen a nivel federal, a nivel presidencial, y de ahí cómo gastamos el dinero se hace ya a nivel local. Pero aquí hay dos cosas: se hacen las leyes a nivel local, se invierte el dinero a nivel local y a nivel federal. Un poquitico más complicado, como va a complicar las cosas. Claro que es más complicado, pero al mismo tiempo efectivamente es una solución en la cual las personas locales tienen algo que decir respecto a las decisiones que se toman, y eso creo que es uno de los valores más importantes de la democracia. Para terminar, asambleísta, y agradecerle de antemano por su tiempo, esto abre la puerta a la pregunta clave de nuestra conversación. Quiero que le hable directamente a los colombianos que están en los Estados Unidos y que todavía piensan que pueden permanecer ajenos a estos temas políticos. ¿Qué le diría usted a ese colombiano que está al margen, a esa colombiana que dice, la política no es lo mío, yo no tengo por qué meterme en eso, yo soy colombiana, no soy estadounidense, ¿por qué me voy a involucrar? ¿Qué le puede usted decir a ellos precisamente para jalarlos, para incorporarlos, para atraerlos al activismo, para que se unan, por ejemplo, a Colombianos con Biden o a cualquier otra de las organizaciones que ofrecen una oportunidad para el activismo? Mira, me parece una pregunta súper importante. Primero que todo, yo tengo el privilegio de representar a la comunidad más grande de colombianos en el área triestatal, la segunda más grande del país fuera de la Florida, de Miami. Y una de las cosas que yo siempre escucho acá es eso de, no, yo me voy a regresar para Colombia. No, yo voté las elecciones de Colombia, pero acá no. Y a la hora de la hora, cuando pasa algo acá, empiezan a quejarse. Empiezan a quejarse de quién es el concejal, quién es el senador, quién es el presidente, y de que nadie les hace caso. Si no ejercen su voto, si no ejercen su poder político, no tienen derecho a quejarse. Te voy a dar un ejemplo que vimos este último año. En los últimos 4 o 5 años, la comunidad venezolana empezó a unirse, empezó a buscar esa unión política aquí dentro de los Estados Unidos, porque están sufriendo allá en Venezuela. Y aquí empezaron a unirse, a buscar cómo tener esa influencia. ¿Y qué pasó? Llegó el nuevo presidente y con su poder político les otorgó el TPS a la comunidad venezolana, porque entendió que era una comunidad que necesitaba ayuda, que se había organizado y que alzó su voz. Si nosotros como colombianos no alzamos nuestra voz, ¿cómo nos vamos a quejar? Y la realidad es que puede que muchos de nosotros sí volvamos a Colombia a retirarnos, puede que muchos no. Entonces, mientras estén aquí, mientras ejerzan acá, vivan acá, paguen impuestos acá, luchen acá, tomen servicios de acá, servicios médicos, escuelas, etcétera, etcétera, usted no solo tiene el derecho, tiene la responsabilidad de involucrarse. Si tiene la posibilidad de hacerse ciudadano, hágalo. Regístrese y vote, y no solo vote cada 4 años, vote en las elecciones locales, porque esas elecciones locales son las que van a dictaminar cómo se gasta el dinero,
¿quién va a ser su concejal? Le va a decir a usted qué tan limpias están sus calles, qué escuelas van a recibir dinero, qué hospitales van a estar bien dotados. En este momento, mi hospital, que fue el epicentro del epicentro, estamos luchando para que no nos den un recorte de 20 millones de dólares que nos quiere hacer el gobernador. Entonces, son ese tipo de luchas que se hacen a nivel local, que el día de mañana, cuando usted no reciba los servicios que se merece, si usted no participó, no se puede quejar. Claro, exactamente. Catalina Cruz, asambleísta por el Distrito 39, colombiana electa en los Estados Unidos. Un placer realmente haber compartido estos minutos con usted. Mil gracias por darnos sus buenas opiniones y sobre todo por incitar a esos colombianos a que se sientan partícipes de su política en los Estados Unidos y se conviertan en activistas. Mil gracias, Catalina. Gracias a ti, Juan Pablo, y le invito a los colombianos que me están viendo, a las otras personas si nos quieren seguir por las redes sociales, Catalina Cruz, NY, me encuentran así por Instagram, por el Facebook o por Twitter. Buenas tardes. Gracias, que esté muy bien, hasta luego. Y eso ha sido por hoy nuestra conversación. Siga pendiente porque vamos a empezar a tener una serie de entrevistas a través de este canal. Usted va a estar escuchando personas que tienen que ver con nuestra comunidad y le vamos a agradecer que nos preste atención. Gracias. Hasta pronto.